La persona que vivió esta historia prometió llevarla a la tumba. Durante años guardó silencio, convencido de que olvidar era la única forma de sobrevivir. Lo que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales, y aún hoy sigue dejando marcas invisibles en quienes los conocen. La noche llevaba horas cerrándose sobre la carretera cuando encendí el camión. No era una noche especial, de esas que se recuerdan por algo bueno, sino una más entre tantas, larga, húmeda y silenciosa. El motor rugió con un cansancio que sentí propio, como si también él supiera que nos esperaba un trayecto interminable. Conducía solo. Siempre solo. La ruta serpenteaba entre montañas negras, sin pueblos cercanos, sin luces que prometieran descanso. El asfalto brillaba por la lluvia reciente, y los limpiaparabrisas marcaban un ritmo hipnótico que me mantenía despierto. En la radio, una voz distante hablaba de accidentes y desvíos, pero terminé apagándola. El silencio era más honesto. Llevaba años en la carretera. Demasiados. Al principio creí que manejar de noche era una elección, luego entendí que era una forma de huir. Dejar atrás ciudades, personas, recuerdos. El camión se volvió mi casa y la cabina, mi refugio. Nadie hacía preguntas ahí dentro. Mientras avanzaba, la niebla comenzó a espesarse. No era una neblina común, sino una que parecía surgir del suelo, lenta, invasiva. Bajé un poco la velocidad. El tablero marcaba las horas con una frialdad implacable. A esa altura, el cansancio ya no dolía, se sentía como una segunda piel. Pensé en detenerme, tomar un café en alguna estación perdida, pero sabía que no había ninguna cerca. Ese tramo era famoso entre los traileros, kilómetros sin nada, solo carretera y pensamientos. Y los pensamientos, cuando no se controlan, suelen ir a lugares peligrosos. Recordé rostros que había visto una sola vez. Personas varadas, miradas pidiendo ayuda, historias que nunca pregunté. En la carretera aprendes a seguir adelante, a no mirar demasiado. Frenar puede costarte tiempo, dinero, o algo peor. Aún así, ciertas imágenes se niegan a desaparecer. La lluvia volvió a caer con fuerza. Golpeaba el techo del camión como dedos impacientes. Ajusté el abrigo y apreté el volante. Sentí un escalofrío que no venía del frío. Era una sensación vieja, conocida, como si algo estuviera a punto de cruzarse en mi camino. Miré el reloj. Pasada la medianoche. Las horas donde la carretera deja de ser solo asfalto y se transforma en otra cosa. Lo dicen todos, aunque nadie lo admite en voz alta. De noche, la ruta escucha. Fue entonces cuando la vi por primera vez. No claramente, no aún. Solo una forma indefinida a lo lejos, casi confundida con la niebla. Pensé que era un reflejo, un truco del cansancio. Parpadeé, sacudí la cabeza y seguí avanzando. Pero la sensación no se fue. Al contrario, creció. Algo me observaba desde la oscuridad, algo inmóvil, esperando. Reduje un poco más la velocidad sin saber por qué. El motor sonaba demasiado fuerte, como si quisiera advertirme. No sabía que esos kilómetros de soledad eran los últimos que recorrería como un hombre común. Tampoco sabía que esa noche, en esa carretera olvidada, mi vida estaba a punto de detenerse para siempre. Respiré hondo y traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. El cansancio juega malas pasadas, me repetí, como un mantra inútil. Aceleré un poco, buscando dejar atrás esa sensación, pero el camión respondió con un gemido grave, casi un lamento. La niebla se cerró más, devorando la carretera metros adelante. En ese instante comprendí que no estaba simplemente manejando hacia algún destino. Estaba entrando en algo. Algo que no aparecía en los mapas, algo que se alimentaba del silencio, de la culpa y de los hombres que creen que seguir adelante siempre es la mejor opción. Esa noche aprendería que algunas decisiones despiertan horrores que nunca duermen. La silueta volvió a aparecer unos minutos después, esta vez más cerca. Ya no podía engañarme diciendo que era un reflejo o una sombra mal formada por la niebla. Había alguien allí, caminando por la orilla de la carretera, bajo la lluvia, a esa hora imposible. El corazón me dio un golpe seco en el pecho, de esos que te obligan a tragar saliva antes de respirar. Levanté el pie del acelerador. No quería hacerlo, pero mi cuerpo reaccionó antes que la razón. Las luces del camión iluminaron parcialmente la figura,
una mujer, delgada, empapada, avanzando con pasos lentos y regulares, como si el frío y el cansancio no existieran. No levantaba el pulgar. No hacía señas. Solo caminaba. Miré a los lados buscando alguna señal, una casa, un vehículo detenido, cualquier explicación lógica. No había nada. Solo montaña, árboles oscuros y la lluvia cayendo sin pausa. Pensé en seguir de largo. Pensé en todos los consejos escuchados durante años. No pares de noche, no recojas a nadie, menos en rutas solitarias. La carretera está llena de trampas. Pero algo en esa mujer no encajaba ni siquiera con el peligro común. No parecía desesperada, ni apurada. Su caminar era extraño, demasiado sereno para alguien que debería estar aterrado. Ese detalle me incomodó más que si hubiera estado gritando. Reducí aún más la velocidad. El parabrisas se llenó de gotas y por un segundo la perdí de vista. Cuando los limpiaparabrisas pasaron, volvió a estar allí, exactamente en el mismo lugar, como si no hubiera avanzado ni un metro. Sentí un nudo en el estómago. No puede ser, murmuré, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. Me acerqué despacio. Las luces altas iluminaron su espalda. Llevaba un vestido claro, demasiado fino para esa noche helada, pegado al cuerpo por la lluvia. El cabello, largo y oscuro, caía hacia adelante, ocultándole el rostro por completo. No levantó la cabeza cuando el camión estuvo a pocos metros. Frené. El camión se detuvo con un suspiro pesado, como si tampoco quisiera quedarse allí. El silencio que siguió fue brutal. Solo la lluvia golpeando el metal y mi respiración acelerada. Dudé. Cada segundo detenido me parecía un error. Bajé un poco la ventanilla. ¿Se encuentra bien?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. La mujer no respondió. No se giró. No mostró ninguna reacción. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que repetí la pregunta, un poco más fuerte. Nada. El silencio se volvió incómodo, espeso, casi ofensivo. Entonces ocurrió algo que me erizó la piel. Ella dio un paso hacia el camión. Solo uno. Lento. Preciso. Instintivamente, apreté el volante. El corazón empezó a latirme tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La mujer levantó ligeramente la cabeza, lo suficiente para que viera que su rostro seguía oculto por el cabello mojado. No podía distinguir facciones. Era como si la luz se negara a tocarle la cara. ¿Necesita ayuda?, insistí, ya con la voz quebrada. La puerta del copiloto se abrió sola. No recuerdo haber estirado la mano. No recuerdo haber destrabado el seguro. Solo sé que la puerta se abrió con un chirrido largo, antinatural, como un lamento. El aire frío entró de golpe a la cabina, acompañado de un olor extraño, húmedo, antiguo. La mujer subió. No pidió permiso. No me miró. Se sentó con un movimiento lento y controlado, como si conociera el espacio mejor que yo. Cuando cerró la puerta, el ruido sonó demasiado fuerte, definitivo. Sentí que algo acababa de sellarse. El frío se intensificó de inmediato. No era normal. Era un frío que parecía venir de adentro, que se colaba bajo la ropa, directo a los huesos. Tragué saliva y miré de reojo. Ella permanecía inmóvil, con las manos sobre el regazo, la cabeza inclinada hacia adelante. ¿A dónde va?, pregunté, más por necesidad que por cortesía. Silencio. Encendí el camión de nuevo. El motor respondió, pero con dificultad, como si le costara arrancar. Empecé a avanzar lentamente. Cada metro se sentía pesado, forzado. Intenté convencerme de que solo era una mujer en problemas. Tal vez estaba en shock. Tal vez había sufrido algo terrible. Aún así, algo en mi interior gritaba que no debía mirar demasiado, que no debía hacer más preguntas. La radio, que había dejado apagada, se encendió sola. Un ruido blanco llenó la cabina. Giré el dial, nervioso, pero no respondía. La mujer no reaccionó. Ni un movimiento. Ni un suspiro. Fue entonces cuando lo noté. En el reflejo del parabrisas, podía ver su silueta sentada a mi lado, pero no su rostro. Donde debería reflejarse su cara, solo había una mancha oscura, como un vacío. El miedo me recorrió el cuerpo entero. Seguí conduciendo porque no sabía qué otra cosa hacer. Porque detenerme se sentía peor. Porque, en el fondo, comprendí que esa noche ya no se trataba de llegar a ningún destino. Se trataba de sobrevivir al camino que yo mismo había decidido recorrer cuando abrí esa puerta bajo la lluvia. Con la mujer sentada a mi lado,
la cabina dejó de sentirse como un refugio. El espacio se volvió más pequeño, más cerrado, como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros sin que yo lo notara. Manejaba con los hombros tensos, consciente de cada respiración, de cada sonido del motor, intentando no mirar directamente hacia el asiento del copiloto. El frío seguía ahí. No importaba cuánto subiera la calefacción, el aire que salía de las rejillas parecía morir antes de llegar a ella. Mis manos empezaron a entumecerse sobre el volante. Me repetía que era sugestión, puro cansancio acumulado, pero el cuerpo no mentía, estaba asustado, y no de una forma común. ¿De verdad? ¿A dónde va? Volví a preguntar, esta vez más bajo, casi con cuidado. Nada. La lluvia golpeaba el parabrisas con más fuerza, y la carretera se extendía frente a nosotros como una cinta negra interminable. No había cruces, no había señales. Solo kilómetros vacíos. Cada tanto, miraba el asiento del copiloto con el rabillo del ojo. Ella seguía en la misma posición, rígida, con la cabeza ligeramente inclinada. El cabello mojado ocultaba por completo lo que debería ser su rostro. Un pensamiento incómodo se me instaló en la cabeza. No recordaba haber visto su cara ni siquiera cuando estaba afuera, bajo las luces del camión. Como si desde el primer momento algo hubiera evitado que la mirara de frente. El silencio era insoportable. No un silencio normal, sino uno cargado, pesado, como si contuviera palabras que no querían ser dichas. Tragué saliva y carraspeé, intentando romperlo. «Hace frío», dije, sin saber por qué. «Si quiere, puedo parar más adelante». Al decir parar, la radio se apagó de golpe. No un chasquido, no un fallo gradual. Se apagó como si alguien hubiera arrancado el sonido de raíz. El marcador de la radio quedó iluminado, pero sin emitir nada. Giré el dial, subí el volumen. Nada. Un sudor frío me recorrió la espalda. «Esto no es normal», murmuré. Ella no se movió. Entonces noté algo más. Un detalle pequeño, casi ridículo, pero suficiente para acelerar mi pulso. El cinturón de seguridad del copiloto colgaba intacto, sin señales de haber sido usado. No recordaba haberlo visto moverse cuando ella subió. No recordaba haber escuchado el clic. La miré un segundo más de lo que quería. Fue un error. No vi un rostro. Vi una ausencia. Donde debería haber rasgos, había oscuridad, como si la sombra se hubiera solidificado. No era que no pudiera distinguir sus facciones, era que no existían. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Giré la vista de inmediato hacia la carretera, respirando con dificultad. «No, no mires», me dije. «Solo sigue manejando». El camión avanzaba, pero cada kilómetro parecía más largo que el anterior. El GPS marcaba recalculando una y otra vez, como si no reconociera el camino. Esa ruta la conocía de memoria. La había hecho decenas de veces. Y aún así, nada coincidía. Ni las curvas, ni las señales, ni el paisaje. Empecé a recordar cosas que no quería. No sabía por qué, pero venían solas, sin permiso. Una noche lejana, un auto volcado al costado del camino. Gritos. Yo mirando el reloj, dudando. Pensando que alguien más se detendría. Pensando que no era asunto mío. Seguí manejando esa vez. Siempre seguía manejando. El aire dentro de la cabina se volvió más pesado. Me costaba respirar con normalidad. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y culpa que me quemaba por dentro. La mujer se movió. Fue apenas un gesto. Un leve giro de la cabeza en mi dirección. El corazón casi se me detuvo. No me miraba, o al menos no podía saberlo, pero sentí su atención sobre mí, como un peso invisible. «Escuche», dije, con la voz temblorosa. «Si necesita ayuda, dígalo. Puedo llevarla a un pueblo, a una estación, a donde sea». El frío aumentó de golpe. Las luces del tablero parpadearon un segundo. El motor tosió, como si fuera a apagarse. Golpeé el volante con la palma de la mano, nervioso. «No ahora, por favor, no ahora». Comprendí entonces que abrir esa puerta no había sido un acto de bondad. Había sido una invitación. Algo había cruzado conmigo, algo que no pertenecía al mundo de las carreteras ni de los vivos comunes. La mujer seguía sentada, silenciosa, inmóvil. Y aún así, sentía que estaba más cerca que antes. Demasiado cerca. Seguí manejando porque no tenía alternativa. Porque detenerme significaba enfrentarla.
Porque, en el fondo, empecé a sospechar que no importaba a dónde fuera. Desde el momento en que la puerta del copiloto se cerró, ya no estaba solo, y tal vez nunca lo había estado realmente. El camión avanzaba como una bestia cansada, luchando contra el viento y la lluvia que azotaban el parabrisas con furia. Las luces de la carretera se disolvían en la niebla, difusas y borrosas, como si el camino mismo intentara borrarse de la memoria. Cada kilómetro parecía multiplicarse, y el tiempo, ese enemigo invisible, se alargaba, como si la noche no tuviera fin. A cada segundo, mi nerviosismo se transformaba en algo más tangible, más pesado. El aire en la cabina era denso, casi insostenible. Intentaba respirar profundamente, pero el aire se sentía espeso, con un regusto metálico que me revolvía el estómago. Miré a la mujer de reojo. Estaba sentada exactamente igual que antes, inmóvil, su rostro cubierto por su largo cabello mojado, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. No hacía un solo movimiento. La oscuridad dentro del camión parecía volverse más profunda, más opresiva. A veces, cuando miraba hacia el espejo retrovisor, la veía reflejada de una manera extraña. No la veía bien, como si la luz se negara a tocarla. La mancha oscura donde debería estar su rostro me seguía, como si se hubiera incrustado en el aire, desafiando las leyes de la lógica. El motor rugió con un quejido, como si también él estuviera luchando por mantenerse en funcionamiento. Apreté el volante con más fuerza. El miedo, un miedo tangible, se apoderaba de mí. No era el miedo común, el miedo a lo desconocido. Este era algo más antiguo, algo que venía de adentro, algo que se alimentaba de las sombras y de los recuerdos que había estado evitando. Un miedo visceral, arraigado en lo más profundo de mi ser. Intenté romper el silencio, romper la tensión con palabras, pero mis labios se sentían pesados. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía pedirle ayuda a alguien que no parecía ser una persona real? No sabía si hablarle me haría sentir más humano o si la conexión con ella me arrastraría más lejos, hacia algo que no entendía. ¿Por qué no dices nada?, pregunté finalmente, mi voz temblando. No esperaba respuesta. Ya no lo esperaba. Pero era más fuerte que yo. La necesidad de saber algo, de que hubiera algo, una respuesta, aunque fuera la más mínima. Nada. Solo el sonido de la lluvia, golpeando el techo con un ritmo mecánico y sordo. Miré nuevamente a través del espejo retrovisor. Apreté los dientes al ver su silueta ahí, quieta, sin cambios. Algo en mi interior empezó a preguntarse si estaba realmente viendo lo que estaba viendo. Porque, si soy honesto, en ese momento, algo no encajaba. No podía estar viéndola de la misma manera que antes. La imagen se distorsionaba. Primero pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Algo más estaba sucediendo. Algo que no podía explicar. Las luces del camión titilaron una vez, y luego se apagaron. Un segundo de oscuridad total, seguido de un parpadeo, y todo volvió a la normalidad. Pero esa fracción de tiempo, ese lapso que me dejó sin visión, fue suficiente para que algo dentro de mí se rompiera. El miedo ya no era solo miedo. Era pavor. Aceleré sin pensar, un impulso irracional, solo para escapar de esa incomodidad creciente. El motor rugió, se levantó, como si quisiera salir disparado, como si el camión fuera un caballo desbocado. No miré hacia la derecha, ni hacia el asiento del copiloto. No quería hacerlo. No quería enfrentarme a esa sensación que se acumulaba dentro de mí, esa opresión en el pecho que no podía ignorar. Entonces, fue cuando la escuché. Un susurro. Tan suave que podría haberlo confundido con el sonido del viento. Pero no lo era. Era una voz, o algo que imitaba la voz humana. No pude distinguir palabras. Eran solo fragmentos, como un murmullo incomprensible que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Como si la voz viniera de su boca, pero también del aire, de la misma cabina, de las paredes mismas del camión. ¿Qué quieres de mí?, pregunté sin pensar. Mi voz estaba rasposa, como si llevara días sin hablar, sin saber si aún tenía fuerza para hacerlo. La respuesta fue otro susurro. Esta vez más claro, como si hubiera estado esperando que yo preguntara. No pude entender lo que dijo. Las palabras parecían estar fuera de mi alcance, pero su tono, su ritmo, me helaron la sangre. No era un sonido humano. No era algo que viniera de una persona normal. Era algo mucho más antiguo, más profundo, como un eco de algo que ya no debería estar aquí. Un golpe seco hizo que el camión tambaleara. La carretera, ahora completamente desierta,
parecía ceder bajo el peso de mis dudas y mis miedos. Miré a la derecha, al asiento vacío que se encontraba justo junto a mí. La mujer ya no estaba allí. Un vacío se instaló en mi pecho, pesado, apretado. Miré a mi alrededor con desesperación. El asiento estaba vacío, pero la presión en el aire permanecía. Era como si ella nunca se hubiera ido, como si todavía estuviera a mi lado, acechando. Algo dentro de mí quería girarme, mirar a la derecha, pero sabía que no debía hacerlo. Sabía que, si lo hacía, no iba a haber vuelta atrás. Los limpiaparabrisas ya no podían mantener el ritmo de la lluvia. La oscuridad aumentaba a medida que la niebla envolvía el camino. Los kilómetros se deslizaban bajo mis ruedas, pero ya no importaba. No había regreso. Había cruzado un umbral, y la carretera ya no tenía fin. No frené. No grité. No hice nada de lo que uno supone que haría al descubrir que ya no está solo, y al mismo tiempo, completamente abandonado. Mis manos siguieron firmes en el volante, rígidas, como si se hubieran quedado atrapadas ahí. El asiento del copiloto estaba vacío, pero el frío seguía ocupando su lugar. Eso fue lo peor. Si ella se hubiera ido de verdad, el aire habría cambiado. Pero no lo hizo. Esto no está pasando, murmuré, repitiéndolo como una plegaria inútil. El camión avanzaba, aunque yo no recordaba haber acelerado. La carretera parecía más estrecha, más oscura. La lluvia había disminuido, pero la niebla ahora era tan densa que apenas podía ver unos metros delante de mí. Sentía que el mundo se reducía a la cabina y a ese tramo de asfalto que se abría paso bajo las luces delanteras. Traté de pensar con lógica. Tal vez había bajado sin que yo lo notara. Tal vez mi mente, agotada, había inventado todo. Pero entonces, ¿por qué seguía sintiendo esa presión en el pecho? ¿Por qué el aire seguía tan pesado, tan ajeno? Miré el asiento del copiloto una vez más. Vacío. El cinturón colgaba inmóvil, exactamente igual que antes. Fue entonces cuando tuve la mala idea de mirar el espejo retrovisor. Al principio no vi nada extraño. Solo la parte trasera del camión perdiéndose en la niebla, la carretera desapareciendo detrás de mí. Exhalé lentamente, intentando calmarme. Me estaba volviendo paranoico. Eso era todo. Y entonces la vi. No estaba sentada a mi lado. Estaba detrás. En el espejo, su silueta ocupaba el centro del reflejo, de pie, inmóvil, justo detrás del camión, como si caminara a la misma velocidad que yo, o como si la carretera misma la arrastrara conmigo. El corazón me golpeó con tanta fuerza que sentí un mareo inmediato. No, no, susurré, sacudiendo la cabeza. Volví a mirar el espejo, convencido de que desaparecería. No lo hizo. La figura seguía ahí, cada vez más definida. El vestido claro empapado, el cabello oscuro pegado a lo que debería ser su rostro. Pero ahora había algo distinto. La distancia entre ella y el camión parecía reducirse, aunque yo no disminuía la velocidad. Era imposible. Aceleré. El motor respondió con un rugido forzado, y el velocímetro subió. El camión tembló, pero siguió adelante. Miré el espejo otra vez. Ella también estaba más cerca. Sentí un calor repentino en la nuca, seguido de un escalofrío brutal. El miedo ya no era confusión ni incomodidad. Era certeza. Algo me estaba siguiendo. Algo que no necesitaba correr. Déjame en paz, dije, con la voz quebrada. Ya pasó, ya pasó. Las palabras sonaron falsas incluso para mí. El espejo vibró levemente, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Parpadeé, respirando rápido. Pensé en arrancarlo, en dejar de mirar, pero sabía que no hacerlo no cambiaría nada. Lo que estaba ahí no dependía de mi atención. De pronto, la radio volvió a encenderse. No música. No noticias. Una voz baja, distorsionada, casi ahogada, como si hablara desde el fondo del agua. No decía palabras claras, pero reconocí el tono. Era el mismo susurro que había escuchado antes. Solo que ahora venía de todas partes. Basta, dije, golpeando el volante. Basta, por favor. El camión dio un pequeño salto, como si hubiera pasado por algo en la carretera. Frené de golpe. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Miré al frente. No había nada. Ningún obstáculo. Ningún animal. Nada. Volví al espejo. La mujer ya no estaba detrás del camión. El alivio duró apenas un segundo. Porque entonces vi su reflejo dentro de la cabina. No en el asiento del copiloto.
no directamente. Su reflejo estaba ahí, en el espejo, sentada a mi lado, ocupando un espacio que en la realidad seguía vacío. Donde debería verse el respaldo del asiento, se veía su figura. Y donde debería estar su rostro, no había nada. El espejo mostraba un vacío imposible, una ausencia que parecía absorber la luz. Sentí que el estómago se me contraía. Me llevé una mano al pecho, intentando respirar. Yo no sabía, dije, sin saber a quién hablaba. No sabía lo que había pasado. El reflejo no se movió, pero el aire se volvió más frío. Las luces del tablero comenzaron a parpadear otra vez. El motor bajó de revoluciones sin que yo tocara nada. Entonces entendí algo que me hizo sentir peor que el miedo. Ella no me estaba persiguiendo. Nunca lo había hecho. Siempre había estado conmigo. Desde antes de esa noche. Desde cada decisión que tomé sin mirar atrás. Desde cada kilómetro que recorrí ignorando lo que dejaba al costado del camino. El espejo no mostraba a un monstruo. Mostraba lo que me seguía desde hacía años. Tragué saliva, con los ojos fijos al frente. Seguí manejando, porque ya no se trataba de huir. Se trataba de enfrentar lo que, tarde o temprano, alcanza a todos los que creen que el pasado puede quedar atrás en una carretera oscura. El reflejo desapareció cuando parpadeé, pero la certeza permaneció. Sentía su presencia como una presión constante, un peso invisible que se acomodaba en el asiento vacío y se deslizaba por mis pensamientos. El camión seguía avanzando, obediente, como si nada hubiera ocurrido. Yo, en cambio, ya no era el mismo. Intenté concentrarme en la carretera. Conté respiraciones. 1, 2, 3. El volante estaba húmedo por el sudor de mis manos. La calefacción seguía encendida al máximo, pero el frío no cedía. Era un frío distinto, como si viniera de un lugar donde el calor no tiene sentido. La radio crepitó. El sonido me sobresaltó tanto que casi pierdo el control. Giré el volumen con cuidado, como si temiera despertarla. Al principio solo hubo ruido blanco, luego fragmentos de voces, interferencias que subían y bajaban. Pensé en apagarla, pero necesitaba algo humano, cualquier cosa que me recordara que seguía en este mundo. Accidente, ruta, condiciones, dijo una voz entrecortada. Tragué saliva. No quise escuchar más. Estiré la mano para apagarla. La radio se apagó sola. No gradualmente. No con un chasquido eléctrico. Se apagó de golpe, como si alguien hubiera arrancado el sonido del aire. El panel quedó iluminado, mudo. Volví a encenderla. Nada. Giré el dial, cambié de frecuencia. Silencio. No, susurré. No ahora. El silencio volvió a caer sobre la cabina, más pesado que antes. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Exhalé despacio, intentando no entrar en pánico. Me repetí que era una falla eléctrica, que la humedad podía causar eso. Pero en el fondo sabía que no era cierto. El momento era demasiado preciso. ¿Fuiste tú?, pregunté, sin mirar. ¿Hiciste eso? No hubo respuesta. Pero el aire se volvió aún más denso, como si la pregunta hubiera sido escuchada. La carretera cambió sin que me diera cuenta. Las curvas se volvieron más cerradas, el asfalto más irregular. Ya no reconocía el paisaje. No había señales, ni marcas, ni referencias. Era como conducir dentro de un sueño mal construido, donde todo parece correcto hasta que intentas recordarlo. El cansancio empezó a mezclarse con el miedo. Los párpados me pesaban, pero cada vez que parpadeaba sentía que algo se movía en el borde de mi visión. No miré al copiloto. No me atreví. Sabía que, aunque no la viera, ella estaba ahí. Un recuerdo me golpeó sin aviso. Una noche distinta. Otra lluvia. Un hombre parado al costado del camino, agitando los brazos. Yo lo vi. Lo vi claramente. Pensé en frenar. Pensé en mi horario, en la carga, en que alguien más se detendría. Pasé de largo. En el retrovisor, su figura se hizo pequeña, insignificante. Nunca supe qué le pasó. Sentí un nudo en la garganta. Me llevé una mano a la cara, frotándome los ojos. El camión se desvió un poco y tuve que corregir rápido. El corazón me latía desbocado. No sabía, dije, con la voz rota. No sabía lo que iba a pasar. El tablero parpadeó. Las luces bajaron de intensidad, luego volvieron. El motor tosió, como si le faltara aire. Golpeé el volante con la palma. Vamos, vamos.
La radio se encendió de nuevo. Esta vez no hubo ruido blanco. No hubo interferencia. Hubo una voz clara, demasiado clara. Una voz femenina, baja, cercana. No venía del parlante. Venía de adentro. Siempre saben, dijo. Sentí que el estómago se me caía al piso. El camión comenzó a perder velocidad sin que yo tocara el pedal. Miré el velocímetro, desesperado. Bajaba lentamente. No, no es verdad, respondí. Yo seguí adelante. Eso es todo. La voz no volvió a hablar. Pero el silencio que dejó fue peor. Un silencio cargado de juicio, de espera. Como si algo estuviera midiendo mis palabras, mis recuerdos, mis excusas. La carretera se estrechó aún más. La niebla se cerró frente a mí, espesa como una pared. Encendí las luces altas, inútiles. Apenas iluminaban unos metros. Dime qué quieres, pedí. Dímelo y termino con esto. El motor se apagó. El camión se detuvo en medio de la nada. Las luces quedaron encendidas, pero no iluminaban nada reconocible. Solo niebla y oscuridad. El silencio era absoluto. Ni lluvia, ni viento. Nada. Sentí un movimiento a mi lado. No miré. Cerré los ojos con fuerza, respirando rápido, temblando. Sabía que, cuando los abriera, algo habría cambiado. Y por primera vez desde que abrí la puerta del copiloto, entendí que no estaba siendo castigado al azar. Estaba siendo llevado a un lugar donde las radios no suenan, donde las excusas no funcionan, y donde el camino obliga a escuchar lo que uno se negó a oír durante años. Y aún faltaba lo peor. Abrí los ojos despacio, como si temiera que el simple acto de mirar pudiera romper algo que todavía me mantenía en pie. El camión seguía detenido. El motor, muerto. El silencio era tan absoluto que me zumbaban los oídos. Ni lluvia, ni viento, ni insectos nocturnos. Nada. Solo mi respiración irregular y el latido desbocado de mi corazón. No miré al asiento del copiloto. Sabía que no debía hacerlo. Había aprendido eso a la fuerza. Algunas cosas existen con más fuerza cuando no las enfrentas de frente. Traté de girar la llave otra vez. El motor tosió, débil, y volvió a apagarse. El tablero parpadeó un segundo, como un pulso moribundo. Golpeé el volante con frustración, sintiendo como el miedo empezaba a transformarse en algo más peligroso, desesperación. Vamos, por favor, susurré. Fue entonces cuando el recuerdo llegó. No como una imagen borrosa ni como un pensamiento lejano. Llegó completo, nítido, brutal. Me encontré de nuevo en otra carretera, años atrás. Era de madrugada, el cielo estaba despejado y el asfalto seco. Vi las luces demasiado tarde. Un impacto seco. El golpe sordo que todavía podía escuchar si cerraba los ojos. Yo bajé del camión esa noche. Me acerqué despacio. El cuerpo estaba ahí, inmóvil, torcido de una forma que no debería ser posible. Recuerdo haber mirado alrededor, buscando testigos, buscando señales. Recuerdo haber pensado en mi familia, en mi trabajo, en lo que pasaría si llamaba a la policía. Recuerdo haber vuelto al camión. Nunca supe su nombre. El recuerdo se desvaneció y regresé a la cabina, jadeando, con las manos temblando. Me di cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas. No sabía cuándo habían empezado a caer. No fue así, dije en voz alta, aunque la cabina estuviera vacía. Yo no quise, fue un accidente. El aire se volvió más frío. Otro recuerdo se abrió paso, empujando al anterior. Una mujer mayor, sentada al costado de la carretera, con una valija pequeña. Me miró cuando pasé. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. Yo seguí de largo. Pensé que alguien más se detendría. Siempre pensaba eso. Las imágenes no venían una por una. Venían en oleadas. Rostros. Miradas. Sombras humanas perdiéndose en el retrovisor. Personas que existieron solo el tiempo suficiente para que yo decidiera no hacer nada. Me llevé las manos a la cara, respirando con dificultad. «Basta», pedí. «Ya basta». Sentí un leve movimiento a mi lado. No un gesto físico, sino un cambio en la presión del aire, como si algo se inclinara hacia mí. El frío se concentró en el asiento del copiloto. Tragué saliva. «Esto no es justo», dije. Yo seguí adelante. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hay que hacer para sobrevivir. El silencio respondió. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba.
Las luces del tablero se encendieron solas. No con fuerza, sino con una luz tenue, enferma. El reflejo del parabrisas me mostró algo que me hizo contener el aliento. No vi a la mujer. Vi fragmentos. Sombras donde no deberían estar. Contornos imprecisos, como si la realidad no pudiera terminar de dibujarla. Y entonces lo entendí. Ella no estaba ahí para asustarme. Estaba ahí para recordarme. Los recuerdos siguieron llegando, cada vez más pesados, más difíciles de soportar. No todos eran tragedias. Algunos eran decisiones pequeñas. Segundos en los que elegí no mirar. No detenerme. No escuchar. Momentos insignificantes que, sumados, habían construido algo monstruoso. Yo no soy un monstruo, dije, con la voz quebrada. Solo soy un hombre. El aire vibró levemente, como si una respuesta se estuviera formando. El parabrisas se empañó desde adentro. Lentamente, como si alguien estuviera respirando contra el vidrio. Me quedé inmóvil, observando cómo la condensación dibujaba formas irregulares. Por un instante, juré ver la silueta de un rostro, y luego nada. Solo vacío. No son sueños, ¿verdad? Pregunté. Nunca lo fueron. No hubo palabras. No las necesitaba. El motor del camión volvió a encenderse solo. Un arranque suave, casi respetuoso. Las luces recuperaron intensidad. La carretera reapareció frente a mí, envuelta aún en niebla, pero presente. Sentí un alivio inmediato, mezclado con algo peor, comprensión. Esto no había terminado. Puse primera con manos temblorosas y avancé despacio. El camión obedeció. La carretera volvió a moverse bajo mis ruedas, pero ya no se sentía igual. Cada metro parecía cargado de significado. Cada curva, una pregunta. No miré al copiloto. No hizo falta. Sabía que ella seguía ahí. No como una pasajera común, sino como una deuda que por fin había decidido sentarse a mi lado. Y mientras el camión avanzaba hacia lo desconocido, comprendí que el verdadero terror no era verla, sino escuchar todo aquello que había pasado la vida entera fingiendo no recordar. Avancé despacio, con una cautela que nunca antes había tenido al volante. El camión respondía, pero algo en su movimiento se sentía distinto, como si ya no rodara sobre asfalto común. La carretera parecía absorber la luz de los faros, devolviéndola apagada, enferma. Miré a los costados buscando referencias conocidas, un cartel, una curva familiar, cualquier cosa que me confirmara que seguía en el mundo que conocía. No encontré nada. Encendí el GPS con manos temblorosas. La pantalla tardó en responder y, cuando lo hizo, mostró una línea recta sin nombre, sin números, sin destino. Solo un mensaje parpadeando, buscando señal. Golpeé el dispositivo con los dedos, inútilmente. No puede ser, murmuré. Esta ruta existe. Siempre existió. Pero algo en mi interior sabía la verdad antes de que mi mente la aceptara. Esa carretera ya no pertenecía a ningún mapa. No era un error técnico. Era un desvío. La niebla se cerró aún más, espesa, como una pared viva que respiraba. Bajé la velocidad casi hasta detenerme. El silencio volvió a envolverlo todo, roto apenas por el ronroneo bajo del motor. Sentí el impulso irracional de dar la vuelta, de huir, pero no había cruces, ni retornos, ni espacio para maniobrar. La carretera seguía adelante, y solo adelante. Miré el reloj. Las agujas no se movían. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sacudí la muñeca, pensando que estaba roto. No lo estaba. Simplemente se había detenido. El tiempo, como la carretera, parecía haberse quedado atrapado en un punto imposible. Esto no es real, dije en voz alta. Estoy cansado. Eso es todo. Mi voz sonó débil, ajena, como si no perteneciera del todo a mi cuerpo. Sentí de nuevo esa presión a mi lado. No un contacto físico, sino algo peor, una cercanía absoluta. Sabía que ella estaba ahí, observando, escuchando. No necesitaba girar la cabeza para confirmarlo. Su presencia llenaba la cabina. ¿A dónde me estás llevando?, pregunté, casi en un susurro. La carretera respondió por ella. El asfalto empezó a cambiar. Las líneas blancas se borraron poco a poco, como si alguien las hubiera arrastrado con una mano húmeda. El pavimento se volvió irregular, agrietado, viejo. Sentí el traqueteo bajo las ruedas, un temblor constante que se me metió en los huesos. Las luces iluminaron algo más adelante. Reduje la velocidad aún más,
con el corazón en la garganta. No era un pueblo. No era una estación. Era una señal oxidada, torcida, clavada al costado del camino. No tenía nombre. Solo una flecha apuntando hacia adelante. Tragué saliva. Pasé de largo sin detenerme, pero la sensación fue clara, había cruzado un límite. El aire se volvió más pesado, cargado de un olor antiguo, como tierra mojada mezclada con óxido y abandono. De pronto, empecé a ver cosas en la niebla. No claramente. Siluetas. Formas humanas quietas al costado del camino, demasiado inmóviles para estar vivas, demasiado presentes para ser simples sombras. No levantaban los brazos. No pedían ayuda. Solo miraban. No me detuve. Las manos me dolían de tanto apretar el volante. Sentía los músculos rígidos, el cuerpo entero en alerta. Cada instinto me gritaba que frenara, que bajara del camión, que enfrentara lo que fuera que me esperaba. Pero otro instinto, más antiguo, más fuerte, me ordenaba seguir. Seguir como siempre había hecho. Siempre seguir, susurré. Eso es lo que sé hacer. El camino comenzó a descender. Una pendiente larga, lenta, interminable. Las luces apenas alcanzaban a mostrar lo que había delante. Sentí que bajaba hacia algo, no solo físicamente, sino de otra forma, más profunda. Entonces escuché pasos. No afuera. Dentro de la cabina. El sonido fue sutil, casi respetuoso, como si alguien se moviera con cuidado para no asustarme. El corazón me dio un salto brutal. Miré el suelo, los pedales, mis propias piernas. No había nadie más. No mires, me advertí. No mires. Los pasos se detuvieron. El aire se enfrió aún más. Sentí un peso leve en el asiento, como si alguien se acomodara mejor. Un gesto cotidiano, íntimo. Eso me provocó más terror que cualquier grito. Ya llegamos, susurró una voz que no necesitó radio ni boca para existir. El camión se estremeció. Frené de golpe, respirando con dificultad. Delante de mí, la carretera se abría en una especie de claro, una extensión vacía rodeada de niebla espesa. No había salida visible. No había señales. No había cielo. Solo camino y espera. Entendí entonces que no me había perdido. Había sido guiado. Ese tramo no aparecía en los mapas porque no era un lugar al que uno llegara por error. Era un camino reservado para quienes pasaron la vida ignorando las señales, convencidos de que siempre habría tiempo más adelante. El motor seguía encendido. Las luces seguían prendidas. Pero yo sabía que, a partir de ese punto, avanzar o detenerme ya no dependía de mí. Y por primera vez desde que tomé el volante aquella noche, sentí que la carretera no quería que siguiera manejando. Quería que mirara atrás. El camión avanzó unos metros más y entonces ocurrió. Sin aviso, sin tosidos previos, sin el más mínimo gesto de advertencia, el motor se apagó. No fue un fallo violento, sino algo peor, una muerte suave, definitiva, como si alguien hubiera decidido que ya no era necesario seguir adelante. El volante se endureció bajo mis manos y el silencio cayó de golpe, tan pesado que me hizo doler los oídos. No, no ahora, susurré, pisando el freno por reflejo. El camión se detuvo en medio de aquel claro imposible. Las luces seguían encendidas, pero no iluminaban nada reconocible. La niebla lo devoraba todo a pocos metros, como una pared viva que respiraba lento. Miré alrededor buscando alguna referencia, cualquier cosa que me dijera dónde estaba. No había árboles definidos, ni montañas, ni cielo. Solo vacío. Intenté encender el motor otra vez. Giré la llave. Nada. Volví a intentarlo. El tablero respondió con un parpadeo débil y murió. Golpeé el volante con rabia, con miedo, con una desesperación que ya no podía controlar. Vamos, vamos, por favor. El silencio respondió. Sentí como el pánico empezaba a treparme por el pecho, apretándome la garganta. El sudor frío me corría por la espalda, empapándome la camisa. Respiraba rápido, demasiado rápido. Traté de obligarme a calmarme, a pensar como siempre había hecho, revisar, analizar, encontrar una salida. Pero no había nada que revisar. Nada que analizar. El camión estaba muerto, y yo estaba atrapado. Entonces sentí el movimiento a mi lado. No fue brusco. Fue lento, deliberado. Como si alguien se acomodara con cuidado para no llamar la atención. El asiento del copiloto crujió apenas, un sonido mínimo que me atravesó como un grito. Me quedé inmóvil,
con los ojos fijos al frente, el corazón golpeándome las costillas. No, dije en voz baja. No mires. No mires. El aire se volvió insoportablemente frío. Cada respiración quemaba. Sentí un peso invisible presionándome el hombro, no como una mano, sino como una presencia demasiado cercana. Tragué saliva, sintiendo que me iba a desmayar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la voz rota. Ya viste todo. Ya lo recordé todo. No hubo respuesta inmediata. Solo ese silencio expectante, como si algo estuviera evaluando mis palabras, midiendo mi miedo. De pronto, las luces del camión comenzaron a apagarse una a una. Primero las del tablero. Luego las interiores. Finalmente, los faros delanteros se extinguieron, dejándome a oscuras. Cerré los ojos por reflejo, respirando con dificultad. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. En la oscuridad, los recuerdos regresaron. Pero esta vez no eran fragmentos. Eran escenas completas. Vi carreteras bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la noche. Vi personas al costado del camino, vi accidentes, vi miradas cruzándose conmigo por un segundo antes de perderse para siempre. Me vi a mí mismo, siempre igual, siempre avanzando, siempre justificándome. No podía cargar con todo, dije, como si alguien me estuviera juzgando. Nadie puede. Sentí algo muy cerca de mi oído. No un aliento, no un susurro, sino una presencia tan próxima que mi piel reaccionó sola. Se me erizó el vello de los brazos, la nuca, el cuello entero. Nunca cargaste con nada, dijo la voz, clara, firme, inhumana. Siempre lo dejaste atrás. Abrí los ojos de golpe, jadeando. La cabina seguía a oscuras, pero ahora podía distinguir su silueta sentada a mi lado. No necesitaba luz para verla. Era como una ausencia recortada contra la nada. Donde debería haber un rostro, solo había vacío. Yo, intenté hablar, pero la voz se me quebró. Yo seguí viviendo. Eso tiene que valer algo. El silencio se tensó. Luego, lentamente, ella se giró hacia mí. No pude evitar mirarla esta vez. El miedo me paralizó. No había ojos que me miraran, pero sentí su atención clavándose en mí, atravesándome. Seguir no es lo mismo que vivir, respondió. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Una defensa vieja, gastada. Me llevé las manos a la cara, temblando. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Dime qué hacer, pedí. Dímelo y lo hago. Solo, deja que esto termine. Ella no se movió. Pero la cabina pareció encogerse, como si el espacio mismo reaccionara a mis palabras. El aire vibró levemente, cargado de algo que no supe nombrar. No viniste hasta aquí para hacer, dijo. Viniste para mirar. Las luces se encendieron de golpe. Delante de mí, más allá del parabrisas, el claro había cambiado. Ya no era vacío. Vi una carretera que descendía aún más, estrecha, oscura, flanqueada por sombras inmóviles. Figuras humanas, demasiadas para contarlas, alineadas a los costados, observando en silencio. El motor seguía apagado. Pero la carretera estaba abierta. Entendí entonces que el verdadero clímax no había llegado aún. Que el camión detenido no era el final, sino la última oportunidad antes de enfrentar lo que había pasado la vida entera evitando. Respiré hondo, con el cuerpo temblando. Sabía que, cuando el motor volviera a encenderse, ya no habría vuelta atrás. El motor volvió a la vida con un temblor lento, como si despertara a regañadientes. No lo encendí yo. La aguja del tacómetro se levantó sola y el sonido grave llenó la cabina, devolviéndole un pulso artificial a aquel lugar que no parecía necesitarlo. Tragué saliva. Sentía el cuerpo entumecido, los músculos tensos, como si hubiera pasado horas conteniéndome. La carretera descendía frente a mí, estrecha, oscura, flanqueada por aquellas figuras inmóviles que no se apartaban cuando avancé. No levantaron las manos. No gritaron. No intentaron detenerme. Solo observaban, con una quietud que resultaba antinatural. Pasé entre ellas con el corazón golpeándome el pecho, evitando mirarlas de frente. Sabía que, si lo hacía, reconocerían algo en mí, y yo en ellas. No mires, me repetí. Sigue. El camión avanzaba despacio, como si cada metro fuera una confesión. El aire seguía helado, pero ahora había algo más, una expectativa tensa, como la calma que precede a una tormenta. Sentí su presencia a mi lado con más claridad que nunca.
Ya no era una presión difusa. Era alguien sentado ahí, ocupando el espacio, reclamándolo. Esto no es necesario, dije, con la voz cansada. Ya entendí. Ella no respondió. El silencio se alargó, denso, cargado. Me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, sino de miedo puro, crudo. El tipo de miedo que no viene de lo que puede pasar, sino de lo que ya pasó y vuelve para ser visto. El camión se detuvo de nuevo, suave, casi respetuoso. Las figuras a los costados de la carretera desaparecieron en la niebla, como si nunca hubieran estado allí. Quedamos solos. Yo y ella. La cabina parecía más pequeña, más cerrada. Respiré hondo, intentando recuperar algo de control. No puedo seguir así, dije. No puedo cargar con todo esto. Fue entonces cuando sentí el movimiento. Ella giró el rostro hacia mí. No fue brusco. No fue repentino. Fue un gesto lento, inevitable, como el cierre de un círculo. El cabello húmedo se apartó apenas, lo suficiente para revelar lo que había debajo. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo interminable. No había rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Donde debería haber rasgos humanos, solo había una superficie lisa, pálida, imposible. No reflejaba la luz. La absorbía. Era un vacío con forma, una negación de todo lo que reconocemos como vida. El aire se me escapó de los pulmones en un jadeo involuntario. Me llevé una mano al pecho, mareado, con la vista nublándose. No, susurré. Esto no es real. Pero lo era. Más real que cualquier cosa que hubiera visto esa noche. Sentí su atención clavándose en mí, profunda, absoluta. No necesitaba ojos para verme. Me veía completo. Mis recuerdos, mis decisiones, mis excusas. Todo estaba ahí, expuesto. No me mires así, dije, con la voz quebrada. No sabes lo que es estar ahí afuera. No sabes lo que cuesta seguir. Ella no habló. No necesitó hacerlo. Las imágenes llegaron solas, empujándose unas a otras. Vi el auto volcado otra vez. Vi al hombre en la cuneta. Vi a la mujer con la valija. Vi mi propio reflejo en el parabrisas, joven, cansado, siempre avanzando. Me doblé sobre el volante, respirando con dificultad. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con el sudor frío. Yo también tuve miedo, dije. Siempre tuve miedo. La cabina vibró levemente, como si algo hubiera asentido. El miedo no es la deuda, dijo su voz, clara, cercana. Lo es lo que haces con él. Levanté la cabeza despacio. El vacío donde debería estar su rostro seguía ahí, inmóvil, expectante. Sentí una punzada de vergüenza, más intensa que el terror. ¿Qué eres?, pregunté. ¿Qué quieres de mí? Hubo una pausa. No de duda, sino de peso. Soy lo que queda, respondió. Cuando sigues. Cuando no miras. Cuando eliges avanzar sin cargar. El camión volvió a encender las luces interiores. La cabina se iluminó con una claridad enferma. Miré mis manos, temblorosas, manchadas de sudor. Me sentía desnudo, expuesto. ¿Esto termina aquí?, pregunté. Si miro, si acepto, ¿termina? Ella inclinó levemente la cabeza. Un gesto humano, imposible, que me estremeció. Termina una cosa, dijo. Empieza otra. El parabrisas se despejó de golpe. Delante de nosotros, la carretera volvía a abrirse, larga y recta, perdiéndose en la niebla. Ya no había figuras. No había señales. Solo camino. El motor seguía encendido. Esperando. Miré una última vez hacia ella. El vacío seguía ahí, pero ya no me pareció una amenaza. Era un espejo sin reflejo, obligándome a completar lo que faltaba. Tragué saliva y puse el camión en marcha. Mientras avanzaba, entendí que verla sin rostro no había sido el castigo. El castigo habría sido no verla nunca. Porque ahora sabía la verdad que la carretera me había estado ocultando durante años. No todas las deudas se pagan deteniéndose, algunas exigen seguir adelante, pero esta vez, mirando de frente. Avancé sin acelerar, como si el camión entendiera que no debía correr. La carretera se extendía recta, silenciosa, sin marcas visibles, y aún así sentía que cada metro estaba medido, observado. La niebla se movía en capas, abriéndose y cerrándose como un pecho que respira. A mi lado, ella seguía sentada. No necesitaba mirarla para saberlo.
Su presencia era constante, firme, como una verdad que ya no podía ignorar. El motor mantenía un ronroneo bajo, estable, pero había algo extraño en el sonido. No era mecánico del todo. Tenía un ritmo, una cadencia que se parecía demasiado a un pulso. Me estremecí al pensarlo y aparté la idea de mi mente. Entonces, ¿todo esto es por lo que dejé atrás? Pregunté, rompiendo el silencio. La pregunta quedó suspendida en el aire. Durante unos segundos pensé que no habría respuesta. Luego, la sentí inclinarse apenas hacia mí, como si necesitara acercarse para decirlo. No es por lo que dejaste, respondió. Es por lo que seguiste acumulando. Tragué saliva. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier aparición. Porque eran simples, claras, difíciles de discutir. La carretera no olvida, continuó. La gente cree que avanzar borra, que los kilómetros tapan los errores. Pero la ruta recuerda cada cosa que cae sobre ella. Las luces del camión iluminaron algo a lo lejos. No eran figuras esta vez, ni sombras humanas. Eran marcas en el asfalto. Manchas oscuras, irregulares, como cicatrices viejas. Pasé por encima de una y sentí un golpe seco bajo las ruedas, aunque el camino seguía liso. Esas marcas, murmuré. Son decisiones, dijo. Momentos en los que elegiste no detenerte. El miedo volvió a crecer, pero ya no era un miedo ciego. Era un miedo lúcido, doloroso. Me obligaba a mirar lo que siempre había esquivado. Yo no podía salvar a todos, dije. Nadie puede. No se te pidió salvar, respondió ella. Solo mirar. Solo reconocer. El camión comenzó a subir una pendiente leve. A los costados, la niebla se aclaró lo suficiente para revelar algo que me heló la sangre: vehículos abandonados. Autos, camiones, motocicletas, detenidos como si sus conductores hubieran bajado un segundo y nunca regresado. Algunos estaban intactos. Otros, deformados, retorcidos por impactos que no podía ver. ¿Qué es este lugar?, pregunté, con un nudo en la garganta. Es donde llegan los que creen que la carretera es solo un camino, respondió. Y no un testigo. Sentí un mareo repentino. Me llevé una mano a la frente, respirando hondo. Las imágenes de los recuerdos se mezclaban con lo que veía, hasta que ya no podía distinguirlos. Todo parecía parte de la misma cosa. Yo ayudé a veces, dije, casi suplicando. No siempre fui así. Ella guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz fue más baja, más cercana. Por eso estás aquí. Si no hubieras mirado nunca, no me habrías visto. La pendiente terminó en un tramo recto. Al final, algo bloqueaba el camino. Frené despacio, con el corazón golpeándome las costillas. Delante de nosotros había un camión volcado, idéntico al mío. Mismo color. Misma carga. Misma cabina. No, susurré. ¿Eso no? Míralo, dijo ella. No quería. Cada fibra de mi cuerpo se resistía. Pero lo hice. Dentro de la cabina del camión volcado, vi una figura. Un hombre inclinado sobre el volante, inmóvil. No necesitaba ver su rostro para saber que era yo. Un yo distinto. Un yo que no había abierto la puerta aquella noche bajo la lluvia. Un yo que había seguido avanzando sin detenerse nunca más. Sentí que las piernas me temblaban. El aire me faltó. Ese es el final cuando no se mira, dijo ella. Seguir, hasta quedar vacío. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes, incontrolables. Negué con la cabeza. No quiero terminar así. Ella se volvió hacia mí. El vacío donde debería haber un rostro parecía menos hostil ahora. No porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado al mirarlo. Entonces entiende la verdad de la carretera, dijo. No se trata de detenerse para siempre. Se trata de saber cuándo hacerlo, y por qué. El camión volcado comenzó a desvanecerse en la niebla, como un mal recuerdo que pierde fuerza. La carretera volvió a abrirse frente a nosotros. El motor seguía encendido. Esperando. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué pasa contigo cuando esto termine? Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue apenas un hilo. Yo camino donde no miraron. Hasta que alguien se atreve. Asentí despacio. Sentía miedo, sí. Pero también algo nuevo. Algo pesado y necesario. Solté el freno y avancé. Sabía que el clímax se acercaba. Que la carretera aún me debía una última verdad.
Y que, esta vez, no podría apartar la mirada. La carretera comenzó a estrecharse otra vez, como si quisiera obligarme a reducir la velocidad. El camión avanzaba con dificultad, y cada vibración del asfalto parecía subir por mis brazos hasta el pecho. La niebla se espesó, envolviéndolo todo en un gris sucio que no dejaba ver el final del camino. A mi lado, ella permanecía en silencio. No hacía falta que hablara. Su presencia era suficiente para recordarme que ya no había marcha atrás. Entonces, dije, rompiendo el silencio con esfuerzo. ¿Nunca fue mi decisión? La pregunta me pesaba desde hacía kilómetros. Desde que entendí que nada de aquello era casual. Que la figura bajo la lluvia no había aparecido porque yo frené, sino porque algo ya estaba en marcha mucho antes. Ella no respondió de inmediato. El camión siguió avanzando, lento, como si también esperara la respuesta. «¿Crees que te detuviste?», dijo finalmente. Pero solo obedeciste cuando ya era inevitable. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Yo vi a esa mujer», respondí. Decidí frenar. Abrí la puerta. «La viste porque ya estabas listo para verla», replicó. «Yo no aparezco ante cualquiera». Las palabras me golpearon con fuerza. Pensé en todas las noches anteriores, en todos los kilómetros recorridos sin detenerme jamás. Pensé en las veces que había sentido esa incomodidad extraña, esa culpa sorda que siempre lograba enterrar bajo el ruido del motor. Tal vez siempre estuve acercándome a esto, sin saberlo. Entonces, murmuré. ¿Tú me elegiste? El aire dentro de la cabina se volvió más denso. No frío esta vez. Pesado. No, dijo. Tú me llamaste. El camión dio un leve tirón, como si hubiera pasado sobre algo invisible. Me sobresalté y reduje la velocidad aún más. El corazón me latía con fuerza, pero ya no era solo miedo. Era una mezcla amarga de comprensión y vergüenza. Cada vez que seguiste adelante, continuó. Cada vez que miraste al frente para no ver lo que quedaba atrás. Cada vez que elegiste no cargar, me llamaste. Las luces iluminaron algo nuevo. A los costados del camino comenzaron a aparecer cruces improvisadas, flores marchitas, trozos de metal retorcido clavados en la tierra. Señales de tragedias pasadas. No eran recientes. Algunas parecían llevar años allí. Nunca supe cuántos, dije, con la voz quebrada. Nadie los cuenta, respondió. Por eso sigo caminando. El camión avanzó entre esas marcas de muerte. Cada una parecía observarme, reclamarme algo. Me sentí pequeño, expuesto, como si estuviera atravesando un juicio silencioso. Quise apartar la vista, pero no lo hice. Por primera vez, no lo hice. ¿Esto es un castigo?, pregunté. ¿Todo esto? Ella se movió apenas. Sentí el asiento crujir. No, dijo. El castigo es no entender nunca. Repetir el camino hasta vaciarse. La carretera comenzó a ascender. Una subida larga, pesada. El motor trabajaba con esfuerzo, y yo con él. Cada metro se sentía ganado a pulso. A lo lejos, vi una luz tenue, fija. No parecía un pueblo ni una estación. Era algo solitario, inmóvil. ¿Qué hay ahí?, pregunté. El punto donde muchos se pierden, respondió. Porque creen que ya hicieron suficiente con llegar. La luz creció a medida que nos acercábamos. Era un poste antiguo, inclinado, con un espejo grande colgado de él, orientado hacia la carretera. Frené frente a esa imagen absurda. Un espejo en medio de la nada. «Baja», dijo ella. El miedo volvió a apretarme el pecho. Miré el espejo desde la cabina. En su superficie, no vi el camión, vi escenas. Fragmentos de mi vida superpuestos, carreteras, noches, decisiones, rostros que pasaron una sola vez por mi historia. «No puedo», susurré. «Sí puedes», respondió. «Ya lo hiciste al detenerte aquella noche». Abrí la puerta con manos temblorosas. El aire exterior era pesado, y real. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Me detuve frente al espejo. Mi reflejo apareció, y luego cambió. Vi al hombre que había sido. Vi al que seguía manejando sin detenerse. Vi al que terminaba volcado en la nada. Las imágenes se sucedían sin pausa. «Elige», dijo su voz detrás de mí. «No detenerte otra vez. O mirar, y seguir distinto». Las piernas me flaquearon. Apoyé una mano en el espejo. Estaba frío. Demasiado frío. Yo, tragué saliva. Yo no puedo borrar nada de esto.
No, dijo. Pero puedes cargarlo. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, el espejo solo reflejaba mi rostro cansado, envejecido, humano. Di un paso atrás, temblando. Volví al camión. Ella seguía allí, esperándome. No fui yo quien se detuvo, dije, comprendiendo al fin. Fuiste tú, porque ya no podía seguir igual. El motor rugió, firme. La carretera se abrió frente a nosotros, más clara que antes. Sentí miedo, sí. Pero también una determinación nueva, pesada y necesaria. Sabía que el desenlace se acercaba. Y que, esta vez, la carretera no me permitiría fingir que no había visto nada. La carretera volvió a sentirse real bajo las ruedas, o al menos más cercana a lo que yo recordaba como real. El asfalto ya no se deformaba, las líneas reaparecieron tenues y la niebla comenzó a levantarse poco a poco, como si algo hubiera decidido concederme una tregua. Aún así, no me relajé. Sabía que no era el final. Nunca lo es cuando la calma llega demasiado de golpe. Ella seguía sentada a mi lado. No necesitaba mirarla. Sentía su presencia con una claridad incómoda, como un pensamiento que no se puede apartar. El frío había disminuido, pero no desaparecido. Ahora no dolía, pesaba. Como una carga que recién comenzaba a acomodarse en mis hombros. ¿Ya terminó?, pregunté, casi con vergüenza. ¿Eso era todo? El camión avanzaba solo, sin que yo tocara el acelerador. El motor mantenía un ritmo constante, seguro, como si conociera el camino mejor que yo. No, respondió ella. Ahora es cuando decides qué hacer con lo que viste. Las luces delanteras iluminaron algo más adelante. Reduje la velocidad. Al costado del camino, apareció una pequeña banquina de tierra, y junto a ella, nada. Ninguna señal. Ninguna cruz. Ninguna marca. Solo espacio vacío. El tipo de lugar donde uno no se detiene porque no hay motivo aparente para hacerlo. El camión frenó solo. Sentí el golpe leve del cinturón contra mi pecho. El motor quedó encendido, pero en ralentí. Miré al frente, confundido. ¿Por qué aquí?, pregunté. Ella se movió por primera vez en varios minutos. Sentí el asiento crujir. Giré apenas la cabeza, sin mirarla del todo. Porque aquí nadie mira, dijo. Y porque aquí se empieza. El silencio volvió a envolvernos. Ya no era hostil. Era expectante. Miré mis manos sobre el volante. Temblaban. No de miedo puro, sino de algo más difícil de soportar, responsabilidad. La puerta del copiloto se destrabó con un clic suave. No se abrió de golpe. Se entreabrió apenas, dejando pasar una corriente de aire frío y húmedo. El sonido fue mínimo, pero me atravesó como un trueno. No, dije de inmediato. Espera. Ella no respondió. La puerta se abrió un poco más. El interior del camión se llenó de ese olor antiguo que ya reconocía, lluvia vieja, tierra, metal oxidado. Tragué saliva, con el corazón acelerándose otra vez. Si te vas, empecé, sin saber cómo terminar la frase. No me voy, dijo. Bajo. La palabra cayó pesada. La vi moverse. No su rostro, eso seguía siendo imposible, pero sí su silueta incorporándose con lentitud. Cada gesto era cuidadoso, casi respetuoso. Como si entendiera que ese momento importaba. Cuando cruces esta puerta, dije, con la voz quebrada, ¿qué pasa conmigo? Ella se detuvo un segundo, con un pie ya fuera del camión. ¿Sigues?, respondió. Pero ya no igual. La puerta se abrió por completo. La noche parecía más oscura afuera, pero no amenazante. Simplemente amplia. Ella descendió con un movimiento fluido, silencioso. Cuando sus pies tocaron el suelo, sentí una presión en el pecho, como si algo se desprendiera de mí, sin irse del todo. No quiero olvidarte, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Ella se volvió hacia mí una última vez. El vacío donde debería haber un rostro parecía distinto. No más cercano. No más humano. Pero tampoco hostil. No lo harás, respondió. Olvidar es lo que te trajo hasta mí. La puerta del copiloto quedó abierta. El aire frío entraba sin resistencia. Miré el asiento vacío. Vacío de verdad, esta vez. Sin presión. Sin peso. ¿Volveré a verte?, pregunté. Ella ya se alejaba, caminando despacio por la banquina, perdiéndose en la oscuridad. Solo si dejas de mirar otra vez, dijo su voz, ya distante.
Y espero que no lo hagas. Quise llamarla. Decir algo más. Pedir perdón quizá. Pero las palabras no salieron. La puerta seguía abierta. Respiré hondo y estiré la mano. Dudé un segundo. Luego, con un gesto firme, la cerré. El sonido fue claro. Final. El frío disminuyó de golpe. La cabina recuperó una temperatura normal. El motor subió apenas de revoluciones, esperando. Miré el camino al frente. Era una carretera común. Asfalto. Señales. Un mundo reconocible. Pero yo ya no era el mismo. Solté el freno y avancé despacio. A los pocos metros, miré por el espejo retrovisor. Ella no estaba. Solo la carretera extendiéndose detrás de mí, vacía, silenciosa. Y aún así, supe que no estaba solo. Porque algo había quedado conmigo. No una presencia. No un espectro. Una mirada distinta. Seguí manejando, con el corazón todavía acelerado, entendiendo que la puerta abierta no había sido para que ella se fuera, sino para que yo pudiera seguir adelante cargando, por primera vez, todo aquello que durante años había dejado al costado del camino. Manejé durante lo que me parecieron horas, aunque el reloj marcaba apenas unos minutos. El tiempo había recuperado su movimiento normal, pero algo en mi percepción seguía roto, desacomodado. Cada kilómetro se sentía más largo de lo que debía, como si la carretera me obligara a ser consciente de cada metro recorrido. Ya no había niebla cerrada, ni sombras imposibles, ni señales que desafiaban la lógica. Todo parecía normal. Y, sin embargo, esa normalidad me inquietaba más que lo anterior. La radio volvió a funcionar. No dije nada al escuchar música baja, casi inaudible, salir de los parlantes. No me atreví a tocar el dial. Me limité a escuchar, agradecido y al mismo tiempo desconfiado. El sonido humano era un alivio, pero también un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Pensé que, tal vez, aquello había terminado de verdad. Fue entonces cuando vi las luces azules. Al principio creí que era un reflejo, una ilusión causada por el cansancio. Pero no. Eran reales. Intermitentes, cortando la oscuridad de la madrugada. Reduje la velocidad, con el corazón volviéndome a latir con fuerza. A un costado de la carretera, distinguí una patrulla detenida, y más adelante, un camión. Mi camión. Sentí un vacío brutal en el estómago. Frené lentamente, incapaz de apartar la vista de aquella imagen imposible. El camión estaba detenido de costado, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. El mismo modelo. El mismo color. Las mismas marcas en la carrocería. Era idéntico. No una coincidencia. Una réplica exacta. Bajé del camión con las piernas temblando. El aire exterior estaba frío, pero real, cortante. Un oficial se volvió hacia mí, con el rostro serio, cansado. ¿Es suyo?, preguntó, señalando el camión detenido. No pude responder de inmediato. Me acerqué despacio. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme, como si algo me empujara hacia atrás. Miré el interior de la cabina. Estaba vacía. No había signos de lucha. No había sangre. No había desorden. Solo el asiento del conductor ligeramente inclinado hacia adelante, como si alguien se hubiera levantado con apuro o nunca hubiera estado allí del todo. Lo encontramos así, dijo el oficial. Motor encendido. Luces prendidas. Sin nadie adentro. Tragué saliva. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba sus palabras. ¿Hace cuánto?, pregunté. Unas horas, respondió. Algunos conductores dijeron haberlo visto detenido antes, pero nadie se acercó. Asentí despacio. Nadie se acercó. La frase me atravesó como una cuchilla. Miré alrededor. La carretera seguía su curso normal. Autos pasaban de largo. Nadie parecía notar nada extraño. Para ellos, era solo otro camión detenido en la madrugada. Un inconveniente más del camino. Para mí, era un espejo. ¿Quieres subir?, me preguntó el oficial. Para verificar que todo esté en orden. Subí. El interior olía a metal frío y a algo más, algo familiar. Me senté en el asiento del conductor. El volante estaba tibio, como si hubiera sido usado hace segundos. Miré el espejo retrovisor por reflejo. Por un instante, creí verla. No su silueta. No su vacío. Solo una sombra leve, una ausencia donde debería haber algo. Parpadeé.
El espejo mostró solo la carretera detrás de mí. ¿Está bien?, preguntó el oficial, inquieto. Sí, mentí. Solo, cansado. Bajé del camión y firmé unos papeles sin leerlos. Dijeron que se encargarían de todo. Que probablemente había sido una falla eléctrica, o alguien que había entrado y salido sin ser visto. Explicaciones simples para una realidad que no quería explicarse. Cuando volví a mi camión, al otro, me senté al volante sin encender el motor de inmediato. Apoyé la frente contra el volante y respiré hondo. Sentía un cansancio profundo, distinto a cualquier otro que hubiera conocido. Un cansancio del alma, si eso existe. Comprendí entonces lo que había visto. Ese camión vacío no era una advertencia futura. Era un final posible. Uno de los muchos. Un final donde yo seguía manejando sin mirar, hasta desaparecer sin que nadie lo notara. Un camión sin conductor. Una vida sin testigos. Encendí el motor. Antes de avanzar, miré una última vez el camión abandonado por el espejo lateral. Las luces azules seguían parpadeando. Luego, poco a poco, quedaron atrás. Seguí manejando mientras el cielo empezaba a aclararse, teñido de un gris pálido. El amanecer se abría paso, indiferente a todo lo que había ocurrido esa noche. La carretera volvía a ser solo carretera. Pero yo ya sabía la verdad. Algunas personas desaparecen sin ruido no porque la carretera las reclame, sino porque nadie se detiene a mirarlas cuando todavía están ahí. Y mientras avanzaba hacia el día, entendí que mi mayor miedo ya no era encontrarme de nuevo con ella. Era convertirme, sin darme cuenta, en otro camión vacío al costado del camino. Conduje hasta que el sol terminó de salir, pero la luz no logró borrar del todo la noche. El amanecer pintó la carretera de tonos grises y amarillos apagados, como si incluso el día se negara a mostrarse pleno después de lo ocurrido. El tráfico aumentó poco a poco. Autos comunes, rostros cansados, rutinas normales. La vida siguiendo adelante, indiferente. Exactamente como siempre. Yo no. Me detuve en una estación de servicio al borde de la ruta. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, escuchando el tic metálico del camión enfriándose. Mis manos seguían temblando levemente. No era miedo inmediato. Era algo más profundo. Una secuela. Bajé y caminé hasta el baño. El espejo me devolvió una imagen que reconocí y no reconocí al mismo tiempo. Mis ojos parecían más hundidos, más atentos. Como si hubieran aprendido algo que no podía desaprenderse. Me apoyé en el lavamanos y respiré hondo. ¿Seguiste?, me dije. Estás acá. Pero no sentí alivio. Mientras tomaba un café, escuché a otros conductores hablar. Conversaciones sueltas, fragmentos sin importancia. Hasta que una frase me heló la sangre. Dicen que anoche hubo otro camión parado más adelante, comentó uno. Sin conductor. No pregunté dónde. No pregunté detalles. No hacía falta. Pagué y volví al camión con una sensación pesada en el pecho. Antes de arrancar, miré la carretera que se extendía frente a mí. Asfalto común. Señales claras. Un mundo que parecía haber olvidado la noche anterior por completo. Arranqué. Conduje durante horas, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que veía a alguien al costado del camino, disminuía la velocidad. Cada vez que una figura aparecía en la banquina, mi cuerpo reaccionaba antes que la razón. No siempre me detenía. A veces no podía. Pero miraba. Siempre miraba. Al caer la tarde, la vi. No de frente. No claramente. Fue una silueta lejana, caminando por la orilla de la carretera, bajo un cielo que comenzaba a oscurecer. Mi corazón dio un salto brutal. El pie se me fue al freno por reflejo. Era una mujer. Delgada. Caminando despacio. El cabello oscuro cayéndole hacia adelante. Exactamente como aquella noche. Reduje la velocidad, con la respiración desbocada. El camión avanzó unos metros más y entonces entendí algo que me hizo soltar el freno. No era ella. O tal vez sí. La mujer caminaba con normalidad. Levantó la cabeza apenas y pude ver su rostro. Un rostro común. Cansado. Humano. Me miró un segundo y siguió caminando. El mundo siguió su curso. Pasé de largo. Pero el miedo no se fue. Porque comprendí la verdad completa en ese instante. Ella no era una sola. No era una aparición única, ni una maldición personal, ni una historia aislada. Era un eco. Una consecuencia. Una forma que toma la culpa cuando ya no puede ser ignorada.
La mujer sin rostro no necesitaba existir siempre. Solo aparecía cuando hacía falta. Seguí manejando hasta que la noche volvió a caer. El cansancio pesaba, pero no quise detenerme todavía. No en ese tramo. No ahí. Miraba el espejo retrovisor cada tanto, no buscando verla, sino asegurándome de no dejar nada atrás. Y entonces ocurrió. En el reflejo del espejo, a lo lejos, vi una figura caminando bajo la lluvia. Esta vez no frené de golpe. Tampoco aceleré. Mantuve la velocidad y observé. La silueta avanzaba despacio, constante. No levantó la mano. No pidió ayuda. Solo caminaba. Sentí un nudo en la garganta. Alguien va a detenerse, murmuré. Alguien lo va a hacer. No sabía si lo decía como esperanza o como mentira. La carretera siguió extendiéndose. El camión avanzó. Y en algún punto, la figura quedó atrás, perdiéndose en la oscuridad. No supe si alguien se detuvo después. No pude saberlo. Lo que sí supe fue esto. Ella sigue caminando. En rutas secundarias. En madrugadas lluviosas. En tramos donde nadie quiere mirar demasiado. Esperando no a los inocentes, sino a quienes ya cargan con algo que no se animaron a enfrentar. No busca venganza. No busca castigo. Busca testigos. A veces, un trailero cansado. A veces, alguien que cree que seguir adelante siempre es la mejor opción. A veces, alguien que todavía puede mirar antes de desaparecer. Desde esa noche, manejo distinto. No mejor. No peor. Distinto. Porque sé que la carretera observa. Que recuerda. Que devuelve lo que uno deja en ella. Y si alguna vez, conduciendo de noche, ves a una mujer caminando sola bajo la lluvia, piénsalo 2 veces antes de acelerar. Porque tal vez no seas tú quien la recoge. Tal vez sea ella quien, por fin, decidió que ya no podía seguir pasando de largo. Algunas historias no terminan cuando se apaga la voz que las cuenta. Se quedan abiertas, como una carretera en mitad de la noche, esperando a que alguien más pase por ahí. Lo que ocurrió no fue solo un encuentro con lo imposible, sino un golpe directo a la conciencia. El miedo verdadero no estaba en la mujer sin rostro, sino en todo aquello que fue ignorado durante años y que decidió regresar. Este tipo de terror no deja sobresaltos pasajeros. Deja marcas. Hace que mires 2 veces el espejo retrovisor. Hace que te preguntes cuántas veces seguiste adelante cuando tal vez debiste detenerte. Y, sobre todo, deja la inquietante sensación de que no todo quedó cerrado, de que algo sigue caminando, esperando a quien aún no se atreve a mirar. Si esta historia te dejó incómodo, si te hizo sentir ese nudo en el pecho que no se explica, déjalo en los comentarios. Dale like y compártela con quienes saben que el verdadero terror no siempre grita, a veces solo camina en silencio por la orilla del camino. Y si quieres seguir escuchando relatos que no se olvidan cuando termina el vídeo, suscríbete a Historias del Último Grito. Porque algunas noches, el último grito no se escucha, se siente.